El llanto de un recién nacido rompió el silencio nocturno. Sobre los escalones de piedra de la iglesia, una canasta de mimbre temblaba. Dentro, un bebé envuelto en una manta suave agitaba sus manitas. En la esquina de la tela, unas iniciales bordadas brillaban. Ed. Un bebé, Dios mío. ¿Quién dejaría a un recién nacido aquí solo? Por favor, cuiden a mi hijo. No puedo. La manta era demasiado fina para un abandono común. Aquellas iniciales bordadas guardaban un secreto que nadie podía descifrar. Tranquilo, pequeño. No te voy a dejar solo. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Marcó el número de emergencias. Su voz sonó firme, pero sus manos temblaban al sostener al bebé contra su pecho. Eres tan pequeño. ¿Cómo pudieron abandonarte? Alguien tiene que responder por esto. Cuando llegó la patrulla, Brenda entregó al niño envuelto en la manta misteriosa. Pero su mirada prometía que esto no terminaba aquí. Sea quien sea su madre, este niño merece una oportunidad, y yo voy a asegurarme de que la tenga. Pasaron 6 meses. Nadie reclamó al niño. Brenda lo visitaba en el hogar de acogida cada semana, sin falta. Te prometí una oportunidad la noche que te encontré. No voy a dejarte en manos del sistema. Habló con una abogada de oficio. Juntó cada centavo de sus turnos extras para pagar las tasas de adopción. En la sala del juzgado, el juez la miró con respeto. No había dudas de su compromiso. Firmó la adopción. Lucas. Ese nombre significa luz. Eso eres para mí. Mi pequeño Lucas Vega. En su pequeño apartamento, guardó la manta bordada en un cajón. Las iniciales Ed seguirían siendo un misterio. Para mantener a Lucas, Brenda trabajaba doble turno, mesera de noche y empleada de limpieza de día. Mientras yo pueda trabajar, a ti no te faltará nada, mi amor. No importa cuánto me canse. Lucas crecía sano y feliz. Su risa llenaba el apartamento de una calidez que el dinero no podía comprar. Cuando Lucas cumplió 1 año, Brenda lo miró dormir. No sabía de dónde venía, pero sí a dónde pertenecía. 5 años después, el dinero apenas alcanzaba. La empresa de limpieza cerró y Brenda perdió su segundo empleo. Ahora solo le quedaba el turno de noche. Buscó en los clasificados. Entre ofertas precarias, una destacó: Mansión Domínguez solicita mucama de medio tiempo. Buen salario. Es mi oportunidad. Con este empleo podré dejar el turno de noche y pasar más tiempo con Lucas. El señor Domínguez la entrevistó en persona. Su tono era cortante, sin espacio para la familiaridad. No quiero complicaciones. Limpie bien y no haga preguntas. Soy trabajadora y discreta, señor. No le fallaré. La contrató sin una sonrisa. Su primer día, Brenda sintió el frío del mármol bajo sus pies y las miradas esquivas del servicio. Al salir, la esperaba Lucas con un dibujo en la mano. Su sonrisa borró el frío de la mansión. Este trabajo es un regalo, pero esa mansión, algo en ella me hiela la sangre. Ella no lo sabía, pero aquel empleo la acercaba a un pasado que cambiaría su vida y la de Lucas para siempre. Un viernes, la guardería de Lucas cerró sin aviso. Sin tiempo para buscar quién lo cuidara, Brenda lo llevó a la mansión. Quédate aquí, en la cocina, sin hacer ruido. Dibuja hasta que yo termine. No salgas de este cuarto. Mientras ella limpiaba el pasillo de mármol, el niño, curioso, se asomó al vestíbulo principal. Los pasos de Edward resonaron en la escalera. Ese rostro, esos ojos claros, el mismo gesto de Eric a esa edad. Se llevó la mano a la boca. El color abandonó su rostro. Sin pronunciar palabra, dio media vuelta y se encerró en su oficina. Lucas, ¿qué haces aquí? Te dije que no te movieras de la cocina. Brenda abrazó al niño, aterrada. Temió perder su empleo, pero la mansión permaneció en un silencio opresivo. En su escritorio, Edward miraba una fotografía de su hijo fallecido. El parecido con Lucas era un puñetazo en el pecho. Esa noche, Edward
No cenó, tomó el teléfono y marcó un número privado. Investigue a la empleada Brenda y al niño. Quiero saber todo, su origen, su pasado, hasta el último detalle. El detective privado regresó con un expediente. En su oficina, Edward escuchó el informe con el rostro demudado. La madre biológica se llamaba Donna. Murió de neumonía en un albergue 2 semanas después de abandonar al bebé. El detective rastreó su empleo anterior, sirvienta en la mansión Domínguez, despedida 6 años atrás por razones no aclaradas. Fue Eric. Mi hijo la amaba. Yo la eché como a una cualquiera por estar embarazada. El expediente incluyó una fotografía de la manta. Las iniciales ED coincidían con el monograma de Eric Domínguez. La fecha de abandono en la iglesia. 4 días antes de la muerte de Donna. El niño tiene 5 años. Todo encaja. No necesitaba una prueba de ADN. La verdad le golpeó con la fuerza de una condena. Lucas era su nieto. Mi orgullo mató a mi hijo y condenó a su madre. Ahora, ese niño, mi propia sangre, vive como extraño. Guardó el expediente en el cajón. No podía enfrentarlo todavía. Primero debía encontrar la manera de enmendar lo irreparable. Aquella noche, el recuerdo lo devoró. Se vio a sí mismo despidiendo a Donna, embarazada en la misma mansión, 6 años atrás. Eric se fue de esta casa por mi culpa. Le dije que sin el apellido Domínguez no era nadie. Las imágenes cambiaron. El funeral de Eric, el cielo plomizo, la culpa proyectando su sombra sobre la tumba. En la soledad de su despacho, Edward Domínguez lloró como no lo hacía desde niño. Estoy podrido. Mi soberbia me arrebató a mi hijo y casi destruye a mi nieto. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tenía que decírselo a Brenda, no por dinero, sino para reparar. Pero, ¿cómo enfrentar a esa mujer que ha criado a mi sangre mejor de lo que yo crié a la mía? Antes de hablar con Brenda, necesitaba la confirmación genética. Ordenó una prueba de ADN con absoluta discreción. El día que enfrente a esa mujer, no bastará un cheque. Tendré que ofrecerle lo que me queda de humanidad. Guardó el teléfono y apagó la luz. El silencio de la mansión ya no era de piedra, sino de remordimiento. En los días siguientes, Brenda sintió la mirada de Edward donde quiera que estuviera. Ya no era desprecio, era algo nuevo y inquietante. ¿Por qué me observa así? No es el mismo hombre que me contrató. Hay algo extraño en su manera de mirarme. Los otros sirvientes cuchicheaban en los pasillos. El señor Domínguez evitaba hablarle, y ella era la única que no recibía órdenes directas. No me habla, pero me observa. No me regaña, pero me deja un sobre con dinero extra en el carrito. Esto no es normal. Consideró renunciar, pero la escuela de Lucas y el alquiler no podían esperar. Decidió ser más cauta que nunca. Lucas depende de mí. No puedo darme el lujo de huir sin otra opción. Pero si ese hombre intenta algo, no me quedará callada. El jueves, encontró una nota escrita a mano. La letra era firme, casi temblorosa. Brenda, necesito hablar con usted después de su turno. En mi oficina. Es de suma importancia. Esto es sobre el dinero, o sobre lo que sea que me esconde. ¿Será el momento de enfrentarlo? La puerta de la oficina de Edward parecía más pesada que nunca. Brenda reunió valor. No sabía que tras esa puerta la verdad la estaba esperando. Brenda empujó la puerta. Edward la esperaba de pie junto a la ventana, con un bulto envuelto en papel de seda entre las manos. Gracias por venir. Lo que tengo que decirle es lo más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida. Extendió la manta sobre el escritorio. Las iniciales ED, bordadas en hilo dorado, relucieron bajo la lámpara. El niño que usted adoptó, Lucas, es mi nieto. Es el hijo de mi difunto hijo, Eric, y de una joven llamada Donna. No. Esa manta la guardé yo hace años.
¿Cómo es posible? Eric Domínguez. Todo encaja de la peor manera. Edward relató cada detalle. El amor imposible, el despido cruel de Donna, la huida, el suicidio de Eric. Yo destruí a mi hijo, condené a Donna, y sin saberlo, dejé a mi único nieto en manos del destino. Brenda tomó la manta y la apretó contra su pecho. 5 años de amor incondicional se estrellaron contra una verdad insoportable. Lucas es su nieto, y yo solo soy la mujer que lo recogió de una escalera. ¿Ahora querrá quitármelo? El silencio en la oficina se hizo sólido. Ninguno de los dos sabía cómo continuar después de aquella confesión. Usted la despidió estando embarazada. Usted mató a su hijo con su orgullo. Y ahora quiere llevarse al mío. No pretendo arrebatárselo, solo quiero reparar el daño. Acepte esto, es para Lucas, para su futuro. No necesito su dinero sucio. Lucas no es una deuda que pueda pagar. Es mi hijo. ¿Me oye? Mío. Tomó la manta y la arrojó al suelo. Salió de la oficina sin mirar atrás. Cada paso resonaba como una sentencia. Recogió a Lucas de la guardería sin dar explicaciones. El niño percibió el miedo en sus manos. Si ese hombre me lo quiere quitar, tendrá que pasar sobre mi cadáver. No volveré a esa mansión. Esa noche, apagó su teléfono. No abriría la puerta. Lucas, ajeno a la tormenta, dormía abrazado a su peluche. En la mansión, Edward se quedó solo. Recogió la manta del suelo y la sostuvo contra su pecho. La he perdido. He perdido a Lucas antes de conocerlo. ¿Cómo reparo lo irreparable? Aquella noche, 2 mundos quedaron separados por un silencio más frío que el odio. La guerra apenas comenzaba. 3 días después, Edward citó a su abogado en la mansión. No había dormido. Su rostro era una máscara de desesperación. Señor Domínguez, un tribunal reconocerá su vínculo sanguíneo. Tiene derecho a visitas. Podemos solicitar la custodia compartida. ¿Custodia? Eso la destrozaría. Pero sin ver a Lucas, me muero. Tal vez solo un régimen de visitas. El abogado preparó la demanda esa misma tarde. Con un solo testigo de ADN, el caso era sólido. Una mañana, un oficial judicial tocó la puerta de Brenda, le entregó un sobre con membrete del juzgado. ¿Demanda de visita? ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que hizo, no voy a dejar que te arrebaten de mí. Buscaré ayuda legal. Esa misma tarde, se presentó en la oficina de defensa pública. Su voz temblaba, pero su mirada era de acero. Quiero pelear. Ese hombre es un monstruo disfrazado de arrepentimiento. Lucas es mi hijo, no una posesión. La batalla legal estaba servida. En el juzgado, una madre adoptiva se enfrentaría al millonario. O al menos eso creía Brenda. El día de la audiencia, Brenda y Edward se sentaron en lados opuestos de la sala. El aire estaba cargado de hostilidad y dolor. El señor Domínguez solo busca preservar su linaje. La ley reconoce el derecho de los abuelos a visitar a sus nietos biológicos. La señora Vega ha criado a este niño desde que fue abandonado. El vínculo emocional pesa más que cualquier prueba de sangre. Dios mío, este juicio lo está destruyendo. Lucas ni siquiera sabe qué es un juicio. Tengo que protegerlo de todo esto. El juez ordenó una evaluación sociofamiliar. Un trabajador social visitaría el hogar de Brenda y entrevistaría a Lucas. Una semana después, una mujer amable tocó a la puerta. Lucas la miró con curiosidad. Brenda le había explicado que solo querían conocerlo. ¿Eres amiga de mamá? Ella dice que no conozco a mi abuelo, pero yo no tengo abuelo. Brenda se mordió el labio. Cada pregunta era una aguja. Su abogada le había dicho que cooperara, pero su instinto le gritaba que protegiera a su hijo. El abogado de Edward solicitó acelerar el proceso. El juez accedió a fijar una nueva audiencia en 2 semanas. La trabajadora social anotó sus observaciones. El destino de Lucas
pendía de un informe que aún no estaba escrito. Un periodista filtró los documentos del juzgado. A la mañana siguiente, los titulares gritaban: millonario demanda a Mukama por la custodia de su nieto secreto. Esa misma tarde, una jauría de reporteros y fotógrafos acampó frente al modesto edificio de Brenda. No podía salir sin ser acosada por preguntas hirientes. Dios mío, esto es una pesadilla interminable. Lucas no puede vivir rodeado de buitres. ¿Cómo protejo a mi hijo de todo esto? Mamá, ¿por qué hay tantas personas gritando? Tengo miedo. Brenda abrazó a Lucas y corrió las cortinas con furia. El pequeño apartamento se convirtió en una fortaleza sitiada. Los flashes de las cámaras no daban tregua. Edward, acorralado por la prensa, convocó a una breve conferencia. No ofreció disculpas, solo pidió privacidad con voz quebrada. Les ruego respeten la intimidad de los involucrados. No busco publicidad, solo deseo lo mejor para Lucas. Las redes sociales estallaron en un debate feroz. Unos tildaban a Edward de monstruo desalmado, otros lo veían como un abuelo desesperado. La división fue total. El bloqueo mediático ahogó cualquier posibilidad de un acuerdo privado. Las heridas entre ambas partes se hicieron más profundas y difíciles de sanar. Brenda se encerró con Lucas. Apagó el televisor, desconectó el teléfono. El mundo exterior era demasiado hostil para un niño de 5 años. 2 días después, la llamada del abogado de Brenda resonó grave. Edward Domínguez sufrió un infarto masivo. Estaba en cuidados intensivos. ¿Y si se muere? Lucas nunca sabrá que su abuelo intentó redimirse. Mi odio lo habrá condenado. Mamá, ¿podemos visitar al abuelo enfermo? Quiero darle este dibujo. Se veía triste cuando lo vi en la mansión. No puedo negarle esto. Él no entiende de rencores. Solo ve a un hombre triste. Tal vez por una vez, el miedo no me gobierne. Contra todo instinto, Brenda vistió a Lucas y tomaron el autobús hacia el hospital. El niño apretaba su dibujo como un talismán. En la habitación privada, Edward yacía pálido, rodeado de cables. Al girar la cabeza, un gemido escapó de sus labios al ver al pequeño Lucas. Lucas, viniste. No merezco esto. Gracias, Brenda, por no cerrar la puerta del todo. Señor, le hice un dibujo. Es usted y yo en el jardín, para que se ponga bueno pronto. Míralo. No ve al monstruo que yo vi. Solo ve a un anciano que sufre. Quizás mis muros no protejan tanto como creía. Edward apretó el dibujo contra el pecho. Por primera vez en décadas, sus lágrimas no eran de remordimiento, sino de una esperanza frágil. Tras la visita, el médico advirtió que el litigio agravaba su condición. Seguir en los juzgados sería fatal. Si no detengo esto, moriré sin enmendar nada. Lucas nunca sabrá quién soy. Esa misma tarde, llamó a su abogado. Su voz no admitía discusión. Retire la demanda. No quiero pelear más. Basta de destruir a esa mujer. Luego, pidió a la enfermera que contactara a Brenda. Necesitaba suplicarle sin papeles de por medio. Brenda acudió al hospital, esta vez sola. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Brenda, retiré la demanda. Renuncio a todo. Solo le pido que no me aparte de Lucas. No le prometo nada. Retirar la demanda no borra el pasado. Lucas es mi hijo. Salió sin ofrecer garantías. Su marcha no era de furia, sino de quien carga una duda. Edward quedó solo. La decisión era de ella, y su silencio pesaba más que cualquier sentencia. Esa noche, Brenda llamó a la única amiga que le quedaba. Sus palabras salieron entrecortadas, como si cada una pesara. Quiere enmendarlo, pero no sé cómo confiar en él. Me ha arruinado la paz estos meses. Su amiga la escuchó sin juzgar. Al colgar, Brenda supo que la respuesta no estaba en el odio. A la mañana siguiente, entró a la misma iglesia donde encontró a Lucas. La luz de los vitrales caía sobre ella como un manto. Dios,
Dame claridad. No quiero venganza. Quiero que el dolor de Donna sirva para algo más grande. Allí mismo, tomó una hoja del banco y empezó a escribir. Una lista de condiciones que transformarían la culpa en justicia. Un fondo para madres despedidas por embarazo. El nombre de Donna en una placa. Y Lucas decidirá a los 18. Dobló el papel y lo guardó junto a la foto de Donna y Eric que Edward le había dado. Ahora tenía un arma que no era de fuego. Llamó a la mansión. Su voz no temblaba. Pidió ver a Edward. Esa misma tarde, se puso su mejor vestido y salió hacia la mansión. Ya no iba como empleada. Iba como la mujer que dictaría las reglas. En la oficina, Edward la esperaba de pie, apoyado en un bastón. Su rostro era una súplica sin palabras. Le daré una oportunidad de ver a Lucas, pero bajo mis condiciones. No son negociables. Sacó la hoja doblada y la deslizó sobre el escritorio de caoba. La tinta aún parecía fresca. Un fondo para madres despedidas. La placa con el nombre de Donna. Y Lucas decidirá a los 18. Acepto. Todo. No basta con que firme un papel. Quiero verlo anunciarlo públicamente. Sin excusas, sin demoras. Edward asintió con la cabeza. Una lágrima cayó sobre la madera. No había rastro del hombre arrogante del pasado. Convocaré una conferencia mañana mismo. El fondo llevará su nombre. Es lo menos que puedo hacer por ella y por mi hijo. Y si en algún momento usa esto para intentar quitarme a Lucas, desapareceré con él. No tendrá segunda oportunidad. Él extendió la mano. Ella la tomó después de una breve vacilación. El apretón selló algo más que un acuerdo. Firmaron el documento por duplicado. Aquel papel no era un perdón, sino un puente hacia una redención que aún debía construirse. A la mañana siguiente, Edward llamó a sus abogados. Redactarían los estatutos de la fundación sin demora. Quiero que el fondo lleve el nombre de Donna y una placa con su historia. Que nadie olvide por qué existe. En 3 días, los documentos estaban listos. También contactó a los medios para una conferencia urgente. Brenda, en su apartamento, leyó la convocatoria. Su corazón latía entre la esperanza y la desconfianza. Mamá, ¿ese señor triste es mi abuelo? ¿Por qué va a darles dinero a otras mamás? Sí, mi amor. Cometió errores muy grandes, pero ahora quiere ayudar a otras personas para reparar lo que hizo. Entonces no es malo. Solo estaba triste como yo cuando rompí el jarrón y lo pegué. Edward ensayó su discurso frente al espejo. Las palabras le salían del alma, pero el miedo al fracaso atenazaba su garganta. Si tropiezo, si la prensa me destroza, lo habré perdido todo. Pero si callo, pierdo a Lucas. La mañana del anuncio, Brenda vistió a Lucas. Salieron juntos, silenciosos. El desenlace de aquella historia dependía de las próximas horas. La sala de conferencias estaba repleta de periodistas y cámaras. Edward se ajustó el micrófono, pálido pero decidido. Hoy no comparezco como empresario. Soy un hombre que cometió el peor error. Preferir el orgullo al amor de mi hijo. Donna murió sola por mi culpa. Su hijo, mi nieto, fue abandonado. Pero una mujer humilde lo rescató. Brenda, en la tercera fila, apretó la mano de Lucas. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Por eso creo el Fondo Donna, un apoyo permanente para madres trabajadoras despedidas por embarazo. Su nombre quedará en una placa para siempre. Señorita Vega, sé que mi dinero no alcanza para pagar lo que hice, pero si me permite, quiero caminar a su lado por Lucas. Brenda subió al escenario. Tomó la mano que Edward le ofrecía. El silencio del público era absoluto. Abuelo, Edward lo levantó en brazos, llorando sin vergüenza. Los flashes capturaron el abrazo que selló una nueva historia. Un mes después, el Fondo Donna abrió sus puertas. Brenda
Lucas y Edward cortaron la cinta juntos. La primera mujer en recibir ayuda del Fondo Donna fue una joven madre despedida durante su embarazo. Abrazó a Brenda entre lágrimas. No fue mi dinero. Lo hizo posible una mujer llamada Donna, que merece ser recordada. Edward observó la escena desde la puerta. Su pecho se inflamó de un orgullo distinto, el de haber servido. Al atardecer, los tres fueron al cementerio. Lucas llevaba flores silvestres en sus pequeñas manos. Donna, perdóname. Tardé 6 años en entender que una persona no vale por su apellido, sino por su corazón. Esa señora Donna, no la conocí, pero mi mamá y mi abuelo la quieren mucho. Yo también la quiero. Donna, cumplí mi promesa. Tu hijo está a salvo y tu nombre vive en cada madre que este fondo rescate. Edward se incorporó y con timidez posó su mano sobre el hombro de Brenda. Ella no se apartó. Vengan a cenar a casa esta noche, no como patrón y empleada, sino como familia. Por favor. Esa noche, en el comedor de la mansión, Lucas dibujó sobre la servilleta. El único pendiente era la decisión que tomaría a los 18. Con los años, el Fondo Donna se convirtió en un refugio para decenas de madres que encontraron apoyo y justicia. Edward no faltó a una sola función escolar. Aplaudía desde la primera fila, con los ojos brillantes. Brenda y él compartían el orgullo silencioso de ver a Lucas convertirse en un joven íntegro. Mamá, Brenda, abuelo, quiero estudiar Derecho. Defender a quienes no tienen voz, como le pasó a mi madre Donna. El día que cumplió 18 años, Lucas visitó la placa del fondo. Sus dedos recorrieron el nombre de Donna. Hoy tengo que decidir si llevo el apellido Domínguez, pero mi identidad no cabe en un solo nombre. Esa misma tarde, caminó por el parque con Brenda y Edward. El peso de la decisión aún no se disipaba. Decidas lo que decidas, siempre serás mi hijo. Y siempre serás el nieto que redimió a este hombre. Tu abuela Donna estaría orgullosa, no por el apellido, sino por el hombre en que te has convertido. Lucas sabía que su decisión no borraría el pasado, pero sí escribiría el futuro. La placa esperaba su respuesta. Esa tarde, Lucas se detuvo frente a la placa del Fondo Donna. Sus dedos rozaron las letras del nombre de su madre biológica. Luego caminó hacia Brenda y Edward, que lo esperaban bajo el viejo roble. Los tres formaban un cuadro que el tiempo no borraría. Mamá, abuelo, he decidido que el apellido Domínguez aparezca en mis documentos legales. Es parte de mi historia. Siempre será mi Lucas Vega. Un papel no cambia quién lo crió ni el amor que nos une. Gracias, Lucas. Honrarás a tu abuela Donna de la mejor manera, viviendo con integridad, no solo con un nombre. Pero en mi día a día, seré Lucas Vega. Esa es la identidad que me dio mi madre, y no pienso renunciar a ella. Edward asintió. No era una renuncia, sino el reconocimiento de que el amor elegido había construido un hogar. Esa noche, los tres regresaron al fondo. Con una pequeña pluma, añadieron una línea bajo el nombre de Donna. Lucas Vega Domínguez, abogado, defensor de madres trabajadoras. Las letras brillaban como una promesa. Un nuevo capítulo comenzaba. La placa guardaba la historia de un abandono transformado en redención y de un amor que eligió quedarse. Años después, Lucas se convirtió en el abogado que prometió. Su primer caso fue una madre despedida que encontró refugio en el Fondo Donna. Señora, esta fundación lleva el nombre de mi madre biológica. Nadie la defendió a ella. Yo sí la voy a defender a usted. Desde la puerta, Brenda y Edward lo observaban en silencio. Sus miradas compartían un orgullo que no necesitaba palabras. Ese niño que recogí de una escalera fría, mira en lo que se ha convertido. La vida teje justicia con los hilos que uno elige. Esa tarde, los tres caminaron por el parque como cada domingo. Las hojas de otoño crujían bajo sus pasos. Esa placa no solo recuerda a Donna, es una promesa que seguimos cumpliendo,
y tú la multiplicas. Se detuvieron frente a la placa. La luz del crepúsculo arrancaba destellos dorados de las letras grabadas. 2 apellidos, una sola verdad. El amor que me salvó fue el de una mujer que no me debía nada. Anochecía. Sobre la placa reposaba una pequeña flor que Lucas había llevado. El viento mecía las ramas del viejo roble. Finn,